¿Por qué enseñar ciencias sociales? ¿Existe realmente una renovación en el enfoque didáctico? ¿Qué tipos de saberes estamos construyendo? ¿Qué queda de los contenidos que trabajamos? ¿Cómo pensamos las efemérides? ¿Y la evaluación? Hablemos de la enseñanza de las ciencias sociales. Episodio 8. Los fundamentos de la realidad social. Vamos a hablar de la realidad social y sus fundamentos. Es un podcast que se aparta un poco de la didáctica, ya que recorre algunas cuestiones más bien teóricas y hasta filosóficas, pero es necesario para tener las bases que en el próximo episodio nos van a permitir reflexionar más sobre la enseñanza de la realidad social. Es decir, que no podemos pensar en cómo enseñar algo que en definitiva no tenemos por completo delimitado. El autor que vamos a seguir es John Searle, filósofo y teórico norteamericano de la Universidad de California. En particular, el primer capítulo de un libro que se llama La construcción de la realidad social, cuya primera edición en inglés data de mediados de la década del 90 del siglo pasado. El punto de partida será el siguiente. Hay porciones de la realidad, hechos objetivos del mundo que nos rodea, que son hechos solo porque nosotros le damos esa entidad. Esto no quiere decir que no existan, ni mucho menos. Existen efectivamente, pero no tienen materialidad específica. Searle ejemplifica con el dinero, la propiedad, los gobiernos, el matrimonio. Ahí vemos claramente ejemplos de estos hechos, que son objetivos, es decir, existen independientemente de nuestra voluntad. Son hechos muy diferentes a los propios, por ejemplo, del mundo natural o físico, pero tienen en común una cuestión que el autor destaca con insistencia. Son por completo independientes de nuestra voluntad. Él denomina a estos hechos como hechos sociales y dentro de esos hechos sociales los denominados hechos institucionales. Sobre esto vamos a reflexionar a lo largo de este podcast. Vamos a ver fundamentalmente cómo son posibles estos hechos sociales para Searle. Comienza afirmando que la realidad social posee una estructura, digamos, indivisible, y nosotros nos apropiamos de ella naturalizando algunos de los componentes que la constituyen. Aprendemos de esos componentes cuando los utilizamos, es decir, cuando les damos una función, porque él afirma que la realidad social es creada por nosotros para nuestros propósitos, a pesar de la entidad independiente que tengan o que luego adquieran. Esta idea no se contradice con la anterior. En otras palabras, y siguiendo los mismos ejemplos de antes, aprendemos qué es el dinero usándolo. Aprendemos qué es la propiedad cuando tenemos que ganarnos la vida o somos explotados. No nos detenemos a pensar qué es el dinero o qué es la propiedad, salvo que nos adentremos en su estudio, el estudio propio de las ciencias sociales, y eso amerite este tipo de reflexiones. Es decir, creemos que sabemos qué son esos hechos cuando en realidad conocemos solo su función. Como se trata de un problema ontológico, es decir, relacionado con las cosas que son, Searle realiza primero una suerte de planteo sencillo pero necesario del esqueleto ontológico que nos sostiene como seres humanos. No vamos a adentrarnos demasiado en este punto, lo repasamos muy brevemente. Habitamos un mundo compuesto por partículas organizadas en sistemas. Esos sistemas pueden ser vivos o no vivos. Y dentro de los sistemas vivos, los seres evolucionan en el sentido en que se van transformando y adaptando. Algunos lo hacen de manera inconsciente, pero hay un pequeño grupo, un subgrupo dentro de estos seres vivos, los seres humanos, que logran un nivel de desarrollo que les permite generar conciencia. Es decir, que pueden reflexionar acerca de sí mismos y generar explicaciones como esta misma que estamos desarrollando ahora. La conciencia permite entonces, según Searle, darle intencionalidad en el sentido humano a las cosas que hacemos. Para avanzar en estas ideas necesitamos reflexionar un poco acerca del tema de la objetividad y la subjetividad, que va a ser la base de la explicación de Searle a lo largo de este capítulo. Él dice que existen dos maneras de concebir la relación entre objetividad y subjetividad. La primera es epistémica, que es la que nosotros más podemos llegar a conocer o vincular a un lenguaje cotidiano. Decir que un artista es mejor que otro es una expresión subjetiva, mientras que mencionar en qué año nació
poder comprobarlo, no admite valoraciones y sería una afirmación objetiva. Pero hay otra forma de dicotomía entre objetividad y subjetividad que es de tipo ontológica, porque tiene que ver con el tipo de existencia que imputan a aquello que refiere la afirmación. Esto quiere decir, por ejemplo, un dolor tiene una entidad subjetiva, porque existe en tanto alguien lo siente. Mientras que, como ejemplifica Searle, una montaña tiene entidad objetiva, porque existe más allá de cualquier percepción. Conocer esto nos permite adentrarnos en otra cuestión central, que es la distinción de los rasgos del mundo que existen independientemente de nosotros y aquellos que requieren de nosotros para su existencia. Puedo tener un objeto delante de mí y afirmar objetivamente que está compuesto por tales materiales, pero también puedo afirmar objetivamente que, dice Searle, es un destornillador, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que se usa para poner tornillos. Esta última característica es ontológicamente subjetiva, pero epistémicamente es objetiva. Se sigue siendo un destornillador. No siempre es fácil diferenciar si un rasgo es intrínseco o relativo al observador. Searle nos propone una pregunta para ayudar a ordenar nuestras ideas acerca de esta cuestión. Y la pregunta es la siguiente: ¿podría el rasgo existir si no hubiera habido percepción de él? Y ahí podemos diferenciar cuáles son los intrínsecos o cuáles tienen que ver con el observador. En síntesis, y resalto esto porque es fundamental para entender este texto y la explicación del autor acerca de la naturaleza de la realidad social, los rasgos relativos al observador son siempre creados por fenómenos mentales intrínsecos a las personas. Estos fenómenos mentales son siempre ontológicamente subjetivos, pero esa subjetividad ontológica no quita la existencia de ciertos rasgos epistémicamente objetivos. Vamos ahora a hablar de los 3 puntos centrales de la argumentación de Searle en este capítulo, que son la asignación de función, la intencionalidad colectiva y las reglas constitutivas. Esto nos va a dar un panorama más completo de la complejidad de la realidad social y la forma en que nosotros la percibimos. Comenzamos con lo que el autor denomina asignación de función. Básicamente consiste en que los seres humanos le asignamos o le imponemos funciones a los objetos del mundo que nos rodea. Algunas veces construimos objetos incluso específicamente para asignarles una función, como un auto. Y en otros tomamos elementos ya presentes en el mundo y les damos una o múltiples funciones, como una montaña, que puede tener una función estética para un artista, un fotógrafo, o económica para una empresa minera. De cualquier manera, cabe destacar que las funciones nunca son intrínsecas al observador, sino relativas, subjetivas, justamente desde el punto de vista epistémico. En relación al segundo punto, la denominada intencionalidad colectiva, lo que el autor denomina intencionalidad colectiva, regresamos a la idea inicial de que los seres humanos interactúan con la realidad a partir de intenciones. Searle defiende la idea de que esa intencionalidad debe ser pensada de manera directa como un nosotros y no como la suma de individuos que quieren formar un nosotros luego. Dicho de manera más sencilla, para él la intencionalidad colectiva es más que la suma de las intencionalidades individuales. Esto es importante porque para Searle el hecho social, y en particular el hecho institucional, es el resultado de la intencionalidad colectiva, mediada, como ya dijimos, por el lenguaje. Entonces, la intencionalidad genera al hecho social, que puede ser un hecho a secas. El autor da el ejemplo de 2 personas que salen a dar un paseo, pero el que nos interesa a nosotros y le interesa a él es el hecho social de tipo institucional, es decir, el que involucra instituciones humanas. Y ahí conectamos con el último de los 3 puntos que estamos desarrollando, que es el de las reglas constitutivas. ¿Qué podemos decir sobre las reglas constitutivas? Son las que dan forma a las instituciones. Regresamos al primero de los tipos de hechos que hablábamos. Tenemos hechos brutos, que son completamente ajenos a nosotros, como la velocidad a la que la Tierra gira alrededor del Sol. Luego tenemos hechos sociales, resultado de la intencionalidad colectiva, como el ejemplo que mencionábamos recién de las personas que se ponen de acuerdo para dar un paseo. Y finalmente, dentro de los hechos sociales tenemos lo que nos interesa, que son los que el autor llama institucionales. ¿Qué los define? Las reglas. Dice Searle que hay reglas regulativas que ordenan las cosas que previamente existen. Él menciona el ejemplo de las normas de tránsito. Existe una realidad que es la del desplazamiento y las normas regulan ese desplazamiento. Pero existen otras, como las reglas él da el ejemplo del ajedrez, que dan forma a algo que antes no existía y que no puede existir sin esas reglas.
Esas son las denominadas reglas constitutivas. Llegamos así a la idea de cierre que sintetiza la postura y la argumentación del autor a lo largo del capítulo. Los hechos institucionales existen solo dentro de sistemas de reglas constitutivas. Esto permite entender todos los hechos institucionales que mencionábamos al principio, como un gobierno, el dinero, el matrimonio. Las propias reglas son las que los constituyen y le dan forma. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo esas nociones de realidad social y esas cuestiones que estuvimos trabajando a lo largo de este podcast inciden en la enseñanza, en el posicionamiento de los docentes y en la mirada acerca de una realidad social que nosotros tenemos que recortar para trabajar en las aulas. Muchas gracias por acompañarnos, nos reencontramos en la próxima.